Los grupos R, como lo vimos en la última clase, también son importantes desde un punto de vista de la estabilidad de la alfa hélice. Si bien es cierto, la alfa hélice se estabiliza por puentes de hidrógeno intramolecular entre el oxígeno carbonilo con el hidrógeno amido, siempre y cuando se cumpla esta periodicidad, es decir, entre la posición 1 y la posición 13 respectivamente, o entre el primer plano y el cuarto plano, o entre el primer residuo y el quinto residuo. Y así se va formando como bueno, no es como, se va formando una hélice tipo espiral, siempre y cuando mantenga esa periodicidad. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, la estabilidad está determinada por esos puentes de hidrógeno intramoleculares, también va a depender de los grupos R, porque ahí los grupos R van a quedar mirando hacia afuera de esta hélice o de esta espiral. Y como les decía yo ayer, va a depender también si, por ejemplo, tienen muchos grupos R juntos, por ejemplo, y tienen carga negativa, va a generar un efecto de repulsión entre carga y por lo tanto va a desestabilizar la alfa hélice. También, si tienen muchos residuos con carga positiva, como lisina, por ejemplo, también van a desestabilizar la alfa hélice por efecto de repulsión de carga. ¿Ya? Ahora, si tienen, por ejemplo, grupos R muy voluminosos, también van a desestabilizar la alfa hélice por impedimento estérico. Entonces, ¿cómo estabilizamos la alfa hélice? Cuando hay una alternancia de grupos R y que esa alternancia está determinada por el número de residuos que forman una hélice. ¿Ya? Y esta periodicidad de la alfa hélice está determinada porque por cada vuelta de la alfa hélice tienen 3.6 residuos menosídicos. Y si tienen 3.6 residuos menosídicos, significa que tienen casi 3 carbonos alfa. Por lo tanto, esos grupos R que están unidos a esos carbonos alfa, ojalá se vayan alternando. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una carga positiva y cada 3 residuos menosídicos, por ejemplo, una carga negativa, cada 3 residuos, por ejemplo, un residuo voluminoso y después de otros 3 residuos o 3.6 residuos menosídicos, por ejemplo, un aminoácido más pequeñito, un grupo R más pequeño. ¿Ya? Y como esa periodicidad indica que son cada 3,6 residuos, justo los grupos R que queden alineados, tú vas a tener uno positivo, uno negativo, uno grande, uno chico, y así. Siempre y cuando se dé esa alternancia, se va a dar cuenta de la estabilidad de la alfa hélice. A eso se refiere Tonka, ese efecto de los grupos R sobre la estabilidad de la alfa hélice. También vamos a ver después que los grupos R del alfa hélice juegan un rol importante en la estabilización de la estructura secundaria cuando toda la cadena polipeptídica forme lo que uno conoce como un plegamiento de la cadena en, por ejemplo, su estructura terciaria, ¿ya? Donde muchas proteínas y muchas enzimas son funcionales a este nivel estructural. Y ahí, obviamente, los grupos R del alfa hélice también van a estabilizarse, pero lo hacen con el resto de la cadena polipeptídica. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Quedó más o menos claro, Tonka? Sí, profe, gracias. Súper. Ya. Y... no me acuerdo el apellido. ¿Y cuál era la pregunta, Francisca? Yo me acuerdo. No me acuerdo quién me hizo el comentario. Yo. ¿Rudolf o Guajardo? ¿Quién es Era yo? sobre ¿Quién es cómo se yo? unía la Francisca, ¿quién es yo? Porque una de las dos. Francisca Ojeda, Francisca Fernanda, dice. Sale mi nombre entero. Francisca, no, que tengo una Francisca. Francisca Fernanda. Perdón, Francisca. Andrea, tengo una Francisca, Andrea Guajardo. Estoy viendo la lista. Y no llegué más abajo. No, no hay ninguna otra Francisca. Francisca Ojeda, Francisca Fernanda. No, ¿va? No tiene una sustituta porque tengo Francisca, Andrea Guajardo.
No sé que haya entrado recién. No, sin que vi el curso hace tiempo. No, entró recién al chat. Ah, ya. Entró recién al curso. Cuando entran recién al curso, toman la primera posición. Y después el sistema lo ordena por orden alfabético. Sí, ahora la encontré. Está arriba. Francisca Ojea. Porque yo no me olvidé la pregunta. Ya. Era Era sobre si el efecto de la prolina. la El prolina. efecto de la prolina y el efecto de la, y ahí yo le dije, la glicina. ¿Ya? A diferencia de todos los aminoácidos, la prolina, ¿ya? Si ustedes se acuerdan de la estructura, la prolina del grupo R está unido covalentemente al grupo alfa-amino. Entonces, cuando ustedes tienen, si este es el carbono alfa de la prolina, acá está el grupo carboxílico de la prolina, lo voy a dibujar sin carga, acá está el hidrógeno, acá está el grupo R. Bueno, esto es realmente así. Y aquí el grupo R es un CH2, no puedo dibujar un cuadradito solamente. Y acá un NH, está formando el enlace covalente el grupo R con el grupo NH. Entonces, ¿qué dijimos para el caso de la prolina? O sea, ¿qué dijimos para el caso de la formación de un enlace peptídico? Que el grupo carboxílico del aminoácido, que en este caso puede ser un R1, no sé, cualquiera, ¿ya? Dijimos que este es carbono alfa. Dijimos que se forma un enlace covalente peptídico entre el carboxilo terminal y el amino, y en este caso el de la prolina sería el imino de la prolina. Cuando esto ocurre y formamos por deshidratación lo siguiente, carbono alfa, aquí queda R1, aquí queda hidrógeno, este lo que está muriendo, acá tenemos nuestro carboxilo, y aquí SNH, ahora lo voy a dibujar de esta manera, SNH, dijémoslo así, este NH, CH2, 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 carbono alfa, H, ahí está el carboxilo del carbono alfa y 2, me faltó 1, 2, 3, 4, 5, CH2, 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 ahí está. ¿Ya? Ahí ustedes formarían el enlace peptídico entre el alfa-carboxilo del residuo aminosídico 1 y aquí ustedes tienen la unión con la prolina. Tal cual como ustedes observan, para el caso de una cadena polipeptídica en la cual se inserta el residuo prolina, ocurre esto. Es decir, si yo quiero unir ahora un tercer residuo aminosídico, y acá tengo mi carboxilo de la prolina, por lo tanto, aquí se uniría el grupo alfa-amino del carbono alfa, si este es el residuo 1, residuo 2, este sería el residuo 3, y el residuo 3 con su respectivo carboxílico. ¿Qué es lo que ustedes observan respecto de esa cadena polipeptídica? Francisca. Muy bien. Existe un cambio de dirección de la cadena. Entonces, cada vez que en una cadena polipeptídica lineal, estructura primaria, exista una prolina, la prolina, al tener un grupo R cíclico y fijo y rígido, además, hace que la dirección de la cadena cambie en 180 grados. ¿Ya? Esa es la propiedad que tiene la prolina. ¿Y qué otra característica tiene la prolina? Que cuando se forma el enlace peptídico, fíjense, aquí se forma el enlace peptídico entre el carbonilo de este aminoácido y el imino de la prolina. Y si ustedes se fijan, le falta el hidrógeno, no es que se me haya olvidado. Le falta ese hidrógeno de cualquier enlace peptídico. Aquí tienen el otro enlace peptídico de un aminoácido común y corriente, y ahí tienen el enlace peptídico. Y esta característica del enlace peptídico dijimos que
es un dipolo, carga parcial negativa, carga parcial positiva. Si eso es así, entonces este oxígeno puede ser estabilizado con otro dipolo, por ejemplo, con el dipolo de una molécula de agua, o puede ser estabilizado con un dipolo de un alcohol, ¿no? Donde aquí ustedes tienen una carga parcial negativa centrada sobre el átomo de oxígeno y una carga parcial positiva centrada sobre el hidrógeno del grupo alcohol de la serina. Y el hidrógeno amigo, que tiene una carga parcial positiva, también puede participar en una estabilización, por ejemplo, a través de un puente de hidrógeno con, o en este caso, del tipo dipolo con, por ejemplo, no sé, con el par electrónico no enlazante de una molécula de agua. ¿Ya? Ah, pero para el caso de la prolina, se pierde esta posibilidad. Es decir, más encima, se da un giro de 180 grados y se pierde la posibilidad de estabilizar este enlace peptídico a través, bueno, en este caso en particular el grupo imino, se pierde la posibilidad de poder formar un puente de hidrógeno y estabilizarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se pierde ese hidrógeno. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen un ejemplo del efecto que genera la prolina en una cadena polipeptídica. Y de aquí nacen los famosos, por ahí lo dijo Francisca, los famosos giros beta. ¿Ya? Si bien es cierto, los giros beta, hay participación de prolina, hay otros giros beta en que no participa la prolina, pero también la prolina participa en los giros gamas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasa con la glicina? La glicina tiene un efecto diferente. ¿Ya? Si ustedes tienen acá su cadena polipeptídica, ¿ya? Ahora esto ya lo voy a borrar. ¿Ya? Si ustedes tienen una cadena polipeptídica, por ejemplo, cualquiera, vamos a inventar una, NH3, y aquí un carbono alfa, aquí ponemos una serina, no sé, una serina, está el hidrógeno, acá colocamos el enlace peptídico, y aquí vamos a colocar cualquiera, ¿no? Ese representa mejor que esto represente mi cadena, no voy a escribir toda la cadena, y aquí yo tengo un aminoácido cualquiera, que en este caso es serina, perdón, y aquí vamos a introducir el otro residuo, una glicina. Carbono alfa, el hidrógeno, y aquí está el grupo R, que es la glicina, ¿ya? Para diferenciarlo de ese átomo de hidrógeno. Y acá tengo mi carbonilo, acá tengo otro enlace peptídico, y mi cadena sigue hasta el carboxilo terminal. ¿Ya? Con carga. Resulta ser que cuando yo tengo una glicina en mi cadena polipeptídica, ¿qué otra cosa antes de? Sabemos, no se olviden, los planos peptídicos. Ahí tengo el plano peptídico que incluye el carbono alfa de esta glicina, y acá tengo el plano peptídico vamos a poner acá carbono alfa, y aquí sigue mi carbono. Ahí tengo los planos peptídicos. ¿Y qué características dijimos de los planos peptídicos? Que los planos peptídicos solamente tienen la posibilidad, si tienen dos hojas, de rotar de esta manera, alrededor de su eje longitudinal, porque tiene libre rotación los enlaces adyacentes al carbono alfa. ¿Ya? Uno podría decir, bueno, si pueden rotar así, también podrían rotar así, que es el movimiento tijera. ¿Ya? Pero si ustedes se imaginan que mis manos son las hojas, y resulta ser que en estos extremos de la hoja, acuérdense que están los átomos de oxígeno o los átomos de hidrógeno del enlace peptídico. Si son dos átomos de oxígeno, ¿podrían hacer este movimiento? O si fuesen dos átomos de hidrógeno,
¿Podrían hacer este movimiento? No. ¿Por qué no, Gemara? Francisca, Josefina, ¿por qué no? Porque se repelen, ¿ya? Si los dos átomos de oxígeno se acercasen, es decir, si yo acerco los planos de esta manera, los dos átomos de oxígeno se van a repeler. Lo mismo ocurre para el caso de los átomos de hidrógeno, también se repelen. Entonces, ¿podrían moverse este plano en esta cadena o estos planos podrían tener un movimiento de tijera? Siempre y cuando yo haga esto. Rote sobre el eje longitudinal, y ahora fíjense, los átomos de oxígeno de ambos planos del carbonilo quedarían completamente trans, y ahí sí, pueden hacer sin ningún problema este movimiento. ¿Ya? Esas son las restricciones que tienen los planos. ¿Ya? Esa es la restricción que tienen los planos. Entonces, estos planos, tal cual como están dibujados en la pizarra, no podrían moverse en movimiento de tijera en esa posición porque se encontrarían esos dos oxígenos o estos dos hidrógenos. Este plano, por último, lo único que le queda a este plano es rotar sobre su eje longitudinal y ese hidrógeno quedaría arriba, el oxígeno quedaría abajo, por lo tanto, ahí sí ese plano puede adquirir un movimiento de tijera. Y lo puede hacer, básicamente, ¿por qué? Porque este grupo R de la glicina es el más pequeño de todos los grupos R de los aminoácidos. Entonces, en este punto del carbono alfa, donde hay libre rotación de los planos, ¿ya? Porque tampoco existe impedimento estérico por volumen, en este caso del grupo R, que en ese punto hay libre rotación, y en ese punto existe la mayor flexibilidad de la cadena. Entonces, a diferencia de la prolina, que la prolina obliga a que la cadena cambie de dirección en 180 grados, y eso es producto solamente del anillo rígido del grupo R de la prolina, donde hay una glicina, es como el codo. ¿Ya? Al tener libre rotación los planos y no existir impedimento estérico por volumen, en este caso del grupo R, la cadena tiene un punto de libre rotación y por lo tanto la flexibilidad de la cadena en ese punto es máxima. ¿Ya? Y eso también va a favorecer que haga esto. Si yo tengo mi cadena lineal y tengo acá la glicina, de repente cambie de dirección la cadena y se forme lo que se define como un giro. Y resulta ser que el giro beta, hay prolinas y también hay glicina. Son los dos tipos de giro. Giro beta tipo 1, giro beta tipo 2. En el 1 hay prolina, en el 2 hay glicina. Hay libre rotación en este punto porque el grupo R no tiene un efecto de tamaño, de volumen o un efecto por impedimento estérico, y por lo tanto ahí la cadena puede rotar sobre su eje, puede tener esta posibilidad de moverse, ¿ya? Uno puede decir, bueno, si yo tengo una serina o una fenilalanina, ¿los planos se pueden mover como tijera? Sí, se pueden mover como tijera, pero existe una restricción mientras mayor sea el grupo R. No se olviden que los grupos R están por sobre y bajo los planos. Entonces, si yo tengo mis planos en esta posición, los planos se podrían mover así, se pueden mover así, ¿ya? O se pueden mover así. Entonces, si encontramos una posición en la cual existe mínimo efecto repulsivo y por lo tanto una mayor estabilidad termodinámica, ¿ya? ¿De quién dependería solamente que los planos se puedan mover libremente hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado o hacia el otro lado, o roten sobre su eje? Es el grupo R. Y mientras más pequeño sea el grupo R, entonces no hay impedimento estérico. Y el más pequeño es la glicina, y por lo tanto en ese punto es donde existe mayor flexibilidad de mi cadena, a diferencia de los otros puntos donde puede haber una alanina, una isoleucina, una fenilalanina, que ya son R mucho más grandes, más voluminosos. Menos aún si hay cargas negativas, si hay cargas positivas, como la lisina, la arginina o la histidina, o si hay cargas negativas, como las aspartico y glutámico. Es decir, el residuo aminosídico genera menos efecto perturbador de la cadena, en este caso es el grupo R de la glicina. Y ahí ustedes tienen el mayor grado de flexibilidad de la cadena.
¿ya? ¿Profe? Los dos factores, la presencia de prolina y la presencia de glicina, obviamente desestabilizan la alfa-hélice, ¿ya? Desestabilizan la alfa-hélice, y además en esos dos puntos, bueno, esos puntos donde hay prolina y donde hay glicina, se favorece la presencia de los famosos giros beta, ¿ya? Profe, Ya vamos a ver cómo se ve el... Me levantan la manito porque, para que si yo los vea y les dé la palabra. sí, está ahí, Ya, levantando. yo les voy a indicar, Sofía, cómo se va a ver el giro beta cuando hay una glicina o cuando hay una prolina. Michelle. Sí, en este caso, el grupo R que está en la glicina, o sea, que es un H, un hidrógeno, por ser pequeño no se repele con el hidrógeno que está al lado, que no No. es del grupo R, o sea, del alfa. Los hidrógenos. ¿Cómo está clasificada la glicina, Michelle? Um, No se olviden que ahora mismo no los me aminoácidos acuerdo. se clasifican en función del grupo R. ¿Dónde está clasificada la glicina? No me acuerdo. No sople, Geomara, no sople. Bueno, ya lo dijo ella. Ah, apolar. Entonces, ¿tiene algún efecto de repulsión? No, no tiene carga. Si es apolar, no tiene ni siquiera, ojo, no tiene carga parcial, es apolar, completamente Ya. apolar. Está clasificada, por lo tanto, no va a tener ningún efecto sobre otro átomo de hidrógeno que esté unido, en este caso, siempre y cuando esté unido a un carbono. Porque el hidrógeno que está unido a un nitrógeno por la diferencia de electronegatividad, ahí sí usted tiene una carga parcial positiva sobre el átomo de hidrógeno, pero es el que forma parte del enlace peptídico, no de cualquier hidrógeno. ¿Ya? No de cualquier hidrógeno que esté unido a un carbono. Ya, ahora sí. Gracias. ¿Ya? Sofía. Profe, ¿me escucha? ¿No? ¿No me escucha? Sí, sí le escucho. Ah, ya. Es que entiendo el tema de la rotación y todo, pero no logro comprender lo del giro beta. No sé si es cuando lo haga acá, ¿lo puede explicar de nuevo, porfa? Pero si no ha explicado el giro beta. ¿No? Es que cuando lo nombró dijo como giro beta y cuando entré a la clase. Ah, Sí, lo había explicado. entró tarde a la clase. No, entré bien, pero justo estabas como escribiendo como eso y me perdí la Estoy primera en paso parte. al giro beta, si estamos todavía en la alfa hélice y estamos viendo cuál es el efecto de la prolina y la glicina en la cadena polipeptídica. Todavía ni siquiera... Ya, sí, eso lo entiendo ya, entonces olvidé lo que le pregunté. No, si no se va a olvidar, porque cuando veamos los giros beta, ahí les voy a explicar realmente cómo se forma el giro beta, porque el giro beta también, y bueno, ya que han insistido tanto, veamos el giro beta. Si ahora también ya vimos la alfa hélice, veamos el giro beta. ¿Qué es lo que dice el giro beta? O en general los giros, ¿ya? Dentro de lo que son la estructura primaria, la estructura primaria no es más que la secuencia de mi cadena polipeptídica, donde yo reconozco un R1, un R2, un R3, y me refiero en este caso a la posición de los grupos de los residuos aminosídicos, ¿ya? Rn. Eso es lo que se define como estructura primaria. Por lo tanto, la estructura primaria no es más que la secuencia conocida de los residuos aminosídicos que forman la cadena polipeptídica. Entonces uno se pregunta, ¿qué tipo de enlace o qué tipo de interacción son los que estabilizan la estructura primaria? Solamente enlace peptídico. ¿No? El enlace peptídico es lo único que permite dar cuenta de la estructura primaria. No se olviden, si estos son los carbonos alfa, aquí está el enlace peptídico. Aquí hay otro enlace peptídico hacia abajo. ¿Ya? Entonces, estos son los que dan cuenta de la estructura primaria de mi proteína. ¿Ya?
Pero resulta ser que esa cadena polipeptídica puede adoptar lo que se conoce como estructura secundaria. Y las estructuras secundarias son lo que se conocen como arreglos locales, ¿ya? Intramoleculares. ¿Qué significa eso? Son arreglos locales, intramoleculares, y tienen la capacidad de ser periódicos. Es decir, que independiente del largo, la periodicidad va a determinar las propiedades y características de esa estructura secundaria. ¿Ya? Espérenme un segundito, por favor. 2 segundos, que tengo que... Ok. Toma, dale, mano. ¿Dónde está? No, están llamando del Jumbo para ese pelo. Ya, la estructura secundaria dijimos, por lo tanto, que son arreglos locales e intramoleculares. ¿Qué significa eso? Que esta cadena polipeptídica, que yo la voy a representar de esta manera, puede haber una alfa hélice, lo que se denomina un random coil, y de repente aparece una hoja beta plegada. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como alfa hélice. Ya vimos cómo se estabiliza la alfa hélice. La alfa hélice se estabiliza por puente de hidrógeno intramolecular entre el oxígeno del carbonilo del primer residuo con el hidrógeno amido del quinto residuo. Aquí no hay enlace covalente que estabilice la estructura secundaria, a diferencia de la estructura primaria. ¿Ya? Y también uno podría decir que la estructura primaria se estabiliza no solamente por el enlace peptídico covalente, sino que además por la disposición de los grupos R, R1, R2, R3, que están en posición trans. Y trans significa eso, que cruzan la línea de manera alternada, ¿ya? Arriba y debajo del plano. Para la estructura secundaria o arreglos locales, nuestra alfa hélice se estabiliza por esos puentes de hidrógeno intramoleculares, y aquí los grupos R quedan siempre mirando hacia afuera de esta espiral. Y ahí hablábamos que también la estabilidad de la alfa hélice no solamente depende de la formación de este puente de hidrógeno intramolecular, sino que de las características de los grupos R. Como esta hélice tiene una periodicidad de 3.6 residuo aminosílico, en línea van a quedar los grupos R después de cada vuelta, van a quedar justo en línea. Entonces, si justo en esa línea tenemos puros R negativo, repulsión. Puros R positivos, repulsión. Puros R grandes, impedimento estérico. Y todos esos factores determinan la desestabilización de mi alfa hélice. Entonces, ¿qué es lo que determinaría la estabilidad del alfa hélice? Que cada 3 puntos residuo aminosílico, cuando se encuentre un R, otros 3 puntos, como hacerse otro R, y así, y otro R, y todos estos R queden en línea, esos R, ojalá, tengan propiedades alternadas. No sé, uno positivo, después uno negativo, después uno grande, después uno chico. Eso también estabiliza la alfa hélice. Los puntos de interconexión entre esta estructura secundaria, la alfa hélice, y por ejemplo, me quedó muy bonito esto, ¿no? Lo vamos a hacer así. Los puntos de interconexión entre una alfa hélice, por decirlo, una estructura local, o sea, una estructura secundaria, este es random coil, no sé, y aquí viene nuestra famosa hoja beta plegada, ¿ya? Los puntos de interconexión entre estructuras locales, por ejemplo esa, y por ejemplo esta, por decirlo así. Esto es lo que se conoce como giros, de los cuales los betas son los más comunes, y los gamma son menos comunes. Están los giros beta. Y
Esto es lo que se conoce como la hoja beta plegada, que es la otra hoja beta plegada. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas de interacción que permiten estabilizar los giros? También. Es exactamente la misma definición. Se estabilizan por puente de hidrógeno intramolecular. ¿Entre quién? Entre el oxígeno carbonilo del residuo 1, mi dislexia, residuo 1 con el hidrógeno amido del residuo 4. ¿Ya? Si se forma con el 5, no es giro beta. Si se forma con el 3, no es giro beta. Y se refiere al 1 y al 4, son los que justo están en el giro, no es el primer residuo aminosídico. Son los 4 residuos aminosídicos donde existe cambio de dirección en la cadena. Esta cadena va en esa dirección y esta cadena va en esa dirección. Entonces, justo los residuos aminosídicos que quedan en el cambio de dirección de la cadena, ahí se contabiliza 1, 2, 3, 4, y si se forma un puente de hidrógeno entre el oxígeno carbonilo de este residuo que entra al giro y el hidrógeno amido del cuarto residuo que sale del giro, es un giro beta. Así de sencillo. Y es un puente de hidrógeno. Ya sabemos, o ya les indiqué, qué residuos aminosídicos favorecen que se forme el giro. La prolina y también la glicina. Entonces aquí tengo un giro beta, quizás acá tengo otro giro beta, porque aquí, no sé, se me ocurre dibujar una prolina. ¿Ya? Esto es random coil, lo que se conoce como una cadena polipeptídica no estructurada. ¿Ya? Y nuestra famosa hoja beta plegada. Y si ustedes se fijan, el concepto de hoja beta plegada es toda la estructura, siempre y cuando mantenga esa periodicidad que va a estar también determinada por exactamente las mismas fuerzas de interacción. Es decir, la hoja beta plegada también se estabiliza por puentes de hidrógeno intramoleculares entre el oxígeno carbonilo y el hidrógeno amido en este caso aquí no hay posición, sino que aquí quedan frontales. Ya les voy a indicar. ¿Ya? Entonces, ustedes se fijan, las fuerzas de interacción que estabilizan alfa hélice, giros beta y hoja beta plegada son exactamente las mismas. Puente de hidrógeno intramolecular entre el oxígeno carbonilo y el hidrógeno amido. La única diferencia es que en la alfa hélice tiene que haber una periodicidad entre el primer y el quinto residuo, en el giro beta entre el primer y el cuarto residuo, y en la hoja beta plegada, cuando ambos átomos queden frontales uno respecto del otro. Puede ser que no se vea el tumor porque llega la luz de reflejo. Pero se acerca a la pantalla, tiene que verse el tumor. ¿Ya? No, pero esa luz ahora sí bloquea algo de la pantalla, se ve algo blanco, una mancha. Ya, Michelle, usted tiene la mano levantada. ¿Quería preguntarme algo? No, es lo de la pizarra que la luz Ya. que encendió ahora se refleja mucho en... No, ya, ok. Y bajen la manito para que no le esté dando la pregunta cada rato. Si es que... Sofía, ¿quiere preguntar algo?
Entonces, ¿cómo se forman los giros beta? ¿Ya? Los giros beta espérenme un segundito, tengo un problema con los maestros. ¿Por qué me llaman a mí? Ya volví. Sorry. Los maestros rompieron una llave, estaban inundando el patio. Ay, Dios. Ya, sigamos. Ya, entonces, ¿cómo se ve el giro beta? El giro beta dijimos que se estabiliza por puente de hidrógeno intramolecular entre el primer y el cuarto residuo que forman parte del giro. Si aquí yo tengo mi cadena polipeptídica, ¿ya? Voy a dibujar, por ejemplo, aquí tengo mi carbono alfa, aquí está el R1, hidrógeno, si este viene del amino terminal, por lo tanto aquí yo tengo que tener mi carboxilo, NH, ¿ya? Ahí tengo el primer residuo aminosídico. Nunca me sale el dibujito, pero lo vamos a hacer. R2, H, acá tengo mi carbonilo del R2, acá tengo mi enlace peptídico, aquí tengo mi carbono alfa, aquí sería el R3, hidrógeno, carbonilo, aquí tengo el enlace peptídico, NH, carbono alfa, R4. Después, pues, está el hidrógeno, y aquí sigue mi cadena en esa dirección. Entonces aquí la cadena va en esta dirección, hace un giro, y sigue en esa dirección. Entonces, acá ustedes tienen el residuo 1, y está su enlace peptídico. Acá está el residuo 2, por lo tanto, ahí tienen el enlace peptídico. Aquí tiene el residuo 3, y aquí está el enlace peptídico. Si ustedes se fijan, este NH corresponde al residuo 4. Me quedó un poco separado, pero no importa. Lo podemos... ¿Ya? ¿Y qué dice la estabilización del giro beta? Que se forma un puente de hidrógeno intramolecular entre el oxígeno carbonilo del residuo 1 con el hidrógeno amido del residuo 4. Acá.
es el puente de hidrógeno que da cuenta de la formación del giro beta. ¿Qué es lo que dice la literatura? Cuando en posición 2 hay una prolina, es un giro beta tipo 1. Y si en posición 3 hay una glicina, se denomina un giro beta tipo 2. Esa es la única diferencia. Entonces, si ustedes se fijan, si aquí hay una prolina en la posición 2, obliga a la cadena a cambiar de dirección y por lo tanto se favorece la estabilización por este puente de hidrógeno entre el oxígeno carbonilo del residuo 1 que entra al giro con el hidrógeno amido del cuarto residuo o que sale del giro. Por otro lado, si en posición 3 hay una glicina, ¿qué dijimos de este punto de la cadena? Que tiene la máxima flexibilidad. Entonces, si tiene la máxima flexibilidad, se favorece también que se estabilice por ese puente de hidrógeno. Y resulta ser que los giros beta va a estar determinado solo por la formación de este puente de hidrógeno entre ambos residuos. Se ve favorecido si hay una prolina, se ve favorecido si hay una glicina. Entonces, si hay prolina en posición 2, es un giro beta tipo 1, y si hay glicina en posición 3, es un giro beta tipo 2. Ahora, a mí no me interesa que ustedes aprendan si es de tipo 1, tipo 2, en lo absoluto. Pero sí lo que ustedes tienen que saber es que el giro beta, primero, cómo se estabiliza puente de hidrógeno. ¿Y quién favorece que se forme un giro? Prolina, que ya sabemos por qué, y glicina, que también sabemos por qué. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes tengan que su cadena polipeptídica hace un giro en la cadena, o en esta estructura primaria, hace un giro, y ese giro se estabiliza por un puente de hidrógeno de esta característica, entre el oxígeno carbonilo de este residuo con el hidrógeno amido del cuarto residuo del giro, ustedes tienen un giro beta. ¿Quién además favorece la formación del giro? Si es que en posición 2 hay una prolina, o en posición 3 hay una glicina. ¿Ya? Eso es lo que favorece la formación del giro. Sí. Obviamente que sí, Alejandra. ¿Ya? Lo que dice la literatura es que en posición 2 hay una prolina, y en posición 3 puede haber cualquier cosa. También dice que en posición 3 hay una glicina, y en posición 2 también puede haber cualquier otro residuo aminoácido. Y se forman los dos tipos de giro. Entonces, ¿se formará un giro si en posición 2 tenemos prolina y en posición 3 tenemos glicina? Con mayor razón. ¿Ya? Claro que sí. ¿Ya? Da lo mismo Michelle, tipo 1, tipo 2. Eso a mí no me interesa. La bibliografía lo caracteriza de esa manera. Si hay prolina, tipo 1. Si hay glicina, tipo 2. En ninguna parte de la literatura dice si están los dos presentes. ¿Ya? No. O sea, no es que no se produzca. Sí, se puede formar siempre y cuando los grupos R favorezcan la estabilización de este puente de hidrógeno. ¿Ya? Independiente que haya una prolina, independiente que haya una glicina. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que los giros beta, siempre y cuando estén estabilizados por ese puente de hidrógeno, es un giro beta, entre el 1 y el 4. Si hay una prolina, si hay una glicina, entonces se favorece la formación de beta. ¿Ya? No es que si no hay prolina o no hay glicina, no se forme el giro. No. Prolina y glicina favorecen o facilitan la formación del giro beta. ¿Puede formarse un giro beta sin prolina y sin glicina? Sí. Siempre y cuando se forme este puente de hidrógeno. ¿Ya? No, está bien. Está bien. Pero quien manda en el fondo la formación del puente de hidrógeno es que se forme este giro beta, quien manda que se forme el giro beta es este puente de hidrógeno.
¿ya? Si no se forma este puente de hidrógeno, da lo mismo que haya prolina, glicina, estén todos los residuos aminosídicos, nunca se va a formar el giro beta. Entonces, ¿quién determina que se forme el giro beta? Este puente de hidrógeno entre el primero y el cuarto residuo. ¿Quién facilita que se forme el giro beta? Ah, si hay una prolina, si hay una glicina. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces no me pueden marcar como una aseveración verdadera que solo prolina y glicina determinan la formación de un giro beta, ¿no? Porque puede no haber prolina, puede no haber glicina y también formarse un giro beta. Ah, ¿por qué? Porque manda la formación del puente de hidrógeno. ¿Entre quién? Entre el residuo 1 y el residuo cuarto, que forman parte del giro. ¿Ya? La estabilidad no pasa por si no hay prolina, no hay glicina. La estabilidad pasa solamente por la estabilidad de este puente de hidrógeno. Obviamente, lo mismo pasa con la alfa hélice. La alfa hélice solamente depende de los puentes de hidrógeno intramolecular. ¿Ya? Ahora, si ya discutimos el efecto de los grupos R, entonces, este giro beta va a ser más o menos estable dependiendo de quién. Ah, de los grupos R. Pero si se forma el puente de hidrógeno, obviamente su estabilidad va a estar determinada por también los grupos R, no solamente porque haya prolina o porque haya glicina. ¿Ya? ¿Ok? Ahí ustedes tienen los famosos giros beta, ¿ya? Y lo que nos queda, se perdí mi papelito, acá. Y ahora lo que nos queda es las famosas hojas beta plegadas como estructura secundaria, ¿ya? La hoja beta plegada, lo que se define como hoja beta plegada. Existen dos tipos, existe la paralela y existe la paralela y existe la antiparalela. Si ustedes dibujan, ¿ya? Si ustedes dibujan, por ejemplo, una paralela, es fácil dibujarla. Imagínense que ustedes tienen, empecemos con un carbono alfa. Carbono alfa, carbonilo, amido, carbono alfa, carbonilo, amido, carbono alfa, y ahí sigue en esa dirección. ¿Ya? Viene en esa dirección y sigue en esa dirección. Parte del amino, carbono alfa, carboxilo. Amino, carbono alfa, carboxilo, amino, carbono alfa, carboxilo. Si yo quiero dibujar una paralela, ustedes, si escriben esta secuencia de la cadena polipeptídica, al ladito, ustedes deberían escribir exactamente la misma secuencia y en la misma posición los átomos. Por ejemplo, lo que podemos hacer es copiar exactamente idéntico nuestra cadena. ¿Ya? Entonces, aquí tienen lo que se conoce como las hojas paralelas, donde las cadenas, si ustedes se fijan, tienen exactamente la misma secuencia e idénticamente dispuestas. Entonces, se formarían puentes de hidrógeno, bueno, y esta cadena va en esa posición, se subentiende que esta otra cadena exactamente va en la misma dirección. Entonces, tal como ustedes pueden observar, hay una posibilidad de formar un puente de hidrógeno ¿entre quién? Entre ese oxígeno carbonilo electronegativo con este hidrógeno amino electropositivo. ¿Ya? Pero resulta ser que este enlace, perdón, no es un enlace, que esta interacción por puente de hidrógeno es una interacción lateral. Tal cual como ya lo dibujé. Interacción lateral. Y estas interacciones laterales son muy inestables.
Y al ser muy inestables, son muy poco frecuentes estas estructuras encontradas en las proteínas, como estructuras secundarias. Por el contrario, la antiparalela, voy a dejar un puesto un poquito más arriba, la antiparalela ustedes tienen, voy a escribir exactamente la misma secuencia: carbono alfa, carbonilo, amido, carbono alfa, carbonilo, amido, carbono alfa, y aquí mi cadena cambia de dirección, lo voy a dibujar punteada porque pueden ser varios residuos aminosídicos. Lo importante es que tiene que seguir la secuencia. Entonces, si ustedes se fijan, carbono alfa, carbonilo, nitrógeno, carbono alfa, carbonilo, no, me quedo acá, me quedo corrido. Esto es carbono alfa, carbonilo, nitrógeno, carbono alfa, carbonilo, nitrógeno, carbono alfa, carbonilo, nitrógeno, carbono alfa, y va en esa dirección. Entonces, si ustedes se fijan en la antiparalela, ¿y por qué se llama antiparalela? Porque la cadena cuando gira, y aquí por lo tanto, en este punto acá, aquí hay un giro beta, sí o sí, ¿ya? Queda carbono alfa, pero aquí queda nitrógeno, carbonilo, carbonilo, nitrógeno, carbono alfa, nitrógeno, carbonilo, etc. Por eso que son antiparalelas, a diferencia de paralelas, que los átomos son iguales, o dispuestos en la misma posición. Entonces, al ser antiparalela, si ustedes se fijan, ahora se puede establecer una interacción intramolecular del tipo puente hidrógeno entre el oxígeno carbonilo de esta cadena con el hidrógeno amido de esta otra cadena. La diferencia está que estos puentes de hidrógeno son interacciones frontales. Y esta interacción frontal son más pequeñas, hay mayor fuerza de interacción, los átomos están más cerca y por lo tanto son más estables. ¿Ya? Son mucho más estables. Y estas son las estructuras hoja beta plegada que se encuentran en las proteínas. ¿Ya? Al ser estructuras más estables, ustedes lo que van a encontrar como estructuras secundarias, pero no es una condicionante para todas las proteínas, son las estructuras del tipo hoja beta plegada. ¿Y por qué se llama hoja beta plegada? Porque esta cadena puede venir en esta dirección, ¿no? Venir en esa dirección, y aquí ustedes tendrían un carbonilo, un carbono alfa, acá tendrían un NH, acá tendrían aquí, tienen que quedar acá, aquí, carbono alfa, y así sucesivamente. Entonces ustedes se fijan, quedarían frontales. Entonces, el concepto de hoja beta plegada es porque muchas de estas cadenas giran, cambian de dirección, por lo tanto aquí tienen giro beta, y aquí los átomos se encuentran, si ustedes se fijan, hidrógeno y oxígeno se encuentran formando puentes de hidrógeno, y son exactamente todos, ¿ves? Y tienen ese carbonilo con este amido, con este amido, este carbonilo con este amido. Entonces aquí no hay enlaces peptídicos libres, ¿ya?, que queden. Entonces una hoja beta plegada básicamente es como una red de puentes de hidrógeno intramoleculares entre el oxígeno carbonilo y el hidrógeno amido, siempre y cuando estos queden frontales. ¿Dónde quedan los grupos R? Ya que me está preguntando Sofía, los grupos R, como esta es una hoja, los grupos R no se olviden que tienen posición trans, entonces van a estar por sobre el plano y por debajo del plano, ¿ya? Déjenme compartirle, déjenme buscar acá.
revisen la diapositiva esta de las estructuras secundarias, porque ahí están todas las fuerzas de interacción electrostáticas y no electrostáticas presentes. A ver, como ya terminamos esta parte, déjenme mostrarles unos dibujitos y aprovechamos de repasar esta parte de... Entonces, vamos... Ya, quiero mostrarles... Déjenme compartir pantalla. Esta. Y déjenme ponerle en presentación. Ya. Aquí ustedes ven, por ejemplo, la alfa hélice, ¿ya? Tal cual como se los mencioné en la clase, la alfa hélice no es más que un pequeño tubo tipo espiral, y fíjense los grupos R cómo se disponen. Las que están en estos círculos o en estas esferas de color morado son los grupos R. Entonces, si ustedes se fijan, la periodicidad de estos grupos R es 3.C recibo menos cívico. Aquí ustedes ven la alfa hélice a lo largo de la posición C. Y si ustedes se fijan, ese grupo R está alineado con ese grupo R, con ese y así. Entonces, mientras los grupos R que queden por fuera alineados sean de diferentes propiedades y características estructurales, obviamente le van a dar estabilidad a la alfa hélice. Entonces, si yo aquí tengo, por ejemplo, alineado estos tres puras cargas positivas, como se los mencioné, está claro que se desestabiliza por repulsión, lo mismo las cargas negativas, o si hay residuos aminosídicos con impedimento estéril, o muy voluminoso, ¿ya? Por eso es importante que, si bien es cierto, la alfa hélice se estabiliza por puentes de hidrógeno intramoleculares, creo que en la otra diapositiva, bueno, ahí ustedes tienen una representación esquemática de los puentes de hidrógeno, ¿ya? Mi espiral, si ustedes se lo imaginan, toda la parte externa de esta espiral serían puentes de hidrógeno, porque todos los átomos de hidrógeno y oxígeno estarían siendo estabilizados a través de esta fuerza de interacción. Y los grupos R saldrían, tal cual como lo ven en este otro dibujo, saldrían hacia afuera de esta espiral, ¿ya? Ahí tienen las representaciones según antibióticos, la gramicibina, fíjense en este esquema. Ahí ustedes tienen la representación real, esta es una modelación de los grupos R para, en este caso, la gramicibina, que es un canal de membrana. Un canal de membrana es un antibiótico y que forma una muy bien precisa alfa hélice. Ahí tienen los grupos R que están mirando hacia afuera. Y obviamente tienen que estar, la alineación de estos grupos R son los que también van a determinar, o sus propiedades van a determinar que esta alfa hélice se mantenga estable, ¿ya? ¿Qué pasa con la hoja beta plegada? ¿Ya? Yo les mostré recién la paralela y la antiparalela. Desde un punto de vista de la estabilidad, obviamente depende de los puentes de hidrógeno intramoleculares que se estén formando al interior de esta cadena, ¿ya? Y me refiero siempre y cuando sean frontales, porque en la paralela también se forma un puente de hidrógeno intramolecular, ¿ya? Pero son laterales y son de menor energía y por lo tanto son más inestables. En cambio, los que quedan, mientras que los átomos queden de manera frontal, van a quedar uno al ladito del otro, por lo tanto esa fuerza de interacción le va a dar estabilidad a esta hoja beta plegada antiparalela, que esas son las más comunes encontradas en las proteínas. Si ustedes se fijan, lo que no tienen que olvidarse es que cada uno de estos corresponde a un plano, no se olviden. Aquí hay un carbono alfa, por lo tanto aquí tienen ustedes un plano, ahí tienen un plano, acá tienen otro plano, aquí está el carbono alfa, ¿no? ¿Y qué dijimos de los grupos R? Los grupos R están por sobre y bajo el plano. Y esa es la representación esquemática que ustedes ven aquí, ¿ya? Aquí tienen la antiparalela, ahí ustedes están viendo cómo se forman los puentes de hidrógeno frontales, ¿ya? Para que eso ocurra, la cadena polipeptídica sí o sí tiene que cambiar de dirección y por lo tanto está directamente relacionado con la formación y estabilización de los giros beta. Y aquí ustedes tienen una representación esquemática de cómo se dispondrían los grupos R en esta hoja beta plegada antiparalela, donde los dos grupos R
van a quedar debajo del plano, sobre el plano, bajo el plano, en posición trans, sobre el plano, después gira la cadena. Déjenme mover acá, que es nuevo. ¿Ya? Después gira la cadena y este grupo queda arriba, este grupo queda abajo, queda arriba, queda abajo. Entonces, si ustedes se fijan, en un punto todos los grupos R están arriba, pero son los laterales. Y lo mismo ocurre abajo. Si ustedes se fijan, tanto abajo como arriba quedan en posición trans, independiente de la cadena. Entonces, ¿qué le va a dar estabilidad a la hoja beta plegada? Obviamente, la formación de ese puente de hidrógeno intramolecular entre el oxígeno carbonilo y el hidrógeno amido de los átomos frontales, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, los grupos R también quedan alineados, aunque estén abajo y arriba, respectivamente, de manera alternada. Si ustedes van y miran hacia adelante de su hoja, tal como ustedes están viendo en la diapositiva, los grupos R también se encuentran alineados, ¿ya? Y ustedes podrían pensar, bueno, es que las dos cadenas quizás estén muy separadas unas de otras, ¿no? Las dos cadenas están muy juntas una respecto de la otra para que se pueda estabilizar por un puente de hidrógeno entre estas dos cadenas. Entonces tienen que estar muy juntitas. Y al estar muy juntitas, si ustedes se fijan, estos tres grupos R están alineados y en la misma ubicación. O sea, no ubicación, sino que están alineados y por lo tanto por todo sobre el plano. Estos tres residuos que ustedes ven acá, o ven abajo, o arriba de manera alternada, esos tres también tienen que tener propiedades alternadas para darle estabilidad a la hoja beta plegada. Entonces, si ustedes se imaginan que estos tres que están aquí fuesen negativos, se desestabilizaría la hoja beta plegada por el efecto repulsivo. Lo mismo si estos tres de aquí abajo son negativos o si fuesen positivos los tres, ¿ya? Lo mismo estos tres de arriba. Ahora, ¿qué pasaría si estos tres, por ejemplo, de acá, fuesen muy voluminosos? También las cadenas tienden a separarse y al tender a separarse se desestabiliza el puente de hidrógeno y por lo tanto se pierde lo que se conoce como estructura de hoja beta plegada. Entonces, ¿qué características deberían tener los grupos R? Los grupos R de la hoja beta plegada que quedan alineados deberían también alternarse en sus propiedades, es decir, ser hidrofóbicos o alternados hidrofóbicos y polares, o polares con carga positiva, después uno apolar, después un polar con carga negativa y así sucesivamente. Y ahí no hay ningún efecto en la desestabilización de la hoja beta plegada, ¿ya? Eso es lo que uno tiene que considerar respecto de la estabilización de las estructuras secundarias, ¿ya? Pero eso es más que nada el efecto que pueda tener, o sea, el efecto que tiene no solamente la formación de los puentes de hidrógeno que dan cuenta de la estabilidad de la estructura, sino que obviamente los grupos R, a pesar de que están por fuera del plano o por fuera del alfa hélice o están por fuera de la curvatura del giro o están por arriba o fuera de esta hoja beta plegada, también cumplen un rol extremadamente importante en la estabilidad termodinámica de las estructuras secundarias, ¿ya? Entonces, eso es lo que uno tiene que considerar en este contexto general, ¿ya? Ahí le respondí, Sofía. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran resolver? ¿Aló? ¿Quién me habla? Cámara. Jimara. Dime, Jimara. A mí me había quedado una duda con la falta de hidrógeno en la prolina. Eso también hacía que fuera menos estable, ¿verdad? Exactamente. Ya. Como la prolina, como el grupo R de la prolina está formando un enlace covalente con el grupo alfamino, ese alfamino pierde un hidrógeno, que haría como NH2. Pero después cuando se forma, perdón, que haría como NH, pero después cuando se forma el enlace peptídico, pierde ese otro hidrógeno. Por lo tanto, donde hay una prolina,
no hay la posibilidad, no existe la posibilidad de poder estabilizar justo ese enlace peptídico a través de un puente de hidrógeno, porque no lo tiene, ¿no? ¿Ya? Entonces eso hace también que esa parte de la cadena sea menos estable, y eso redunda en el hecho de que una prolina, por ejemplo, en la cadena polipeptídica, hace perder la periodicidad de mi cadena y por lo tanto se pierde el concepto de estructura secundaria. Entonces, cuando hay una prolina es muy difícil que haya, por ejemplo, una alfa hélice o una hoja beta plegada, a no ser que esa prolina esté en el giro beta, que dé cuenta de la hoja beta plegada, ¿no? Pero si está en la mitad de la cadena polipeptídica, tengan por seguro que les va a cambiar el giro, y además esa parte de la cadena, lo que se define después en el concepto general de la estructura terciaria con formación nativa, que vamos a ver que la cadena hidrocarbonada o la cadena polipeptídica también se puede estabilizar. ¿Por qué? Porque es una cadena dipolar, donde cada donde cada enlace peptídico es un dipolo. Justo donde hay una prolina no va a poder, ¿ya? Porque carece de ese grupo amino, ¿ya? Benjamín, los giros gamma son exactamente idénticos en concepto a los giros beta, pero la diferencia está en que el puente de hidrógeno se forma entre el oxígeno carbonilo del primer residuo con el hidrógeno amido del tercer residuo. ¿Qué significa eso? Que el giro es mucho más estrecho, es energéticamente más inestable, porque es forzar a que mi cadena, ¿ya?, haga un giro muy cerrado, ¿ya? Y esos giros gamma están directamente relacionados con uno de los isómeros de la prolina, ¿ya? ¿Por qué? Porque la prolina, como todos los otros aminoácidos, excepto la glicina, tienen estereoisómeros. La prolina tiene también sus dos isómeros, o dos estereoisómeros, de los cuales uno es extendido y el otro es muy cerrado. Y resulta ser que ese es el que se encuentra formando parte de las giros gamma. Pero el porcentaje de giros gamma en proteína en general es menor al 1%. ¿Qué quiere decir eso, en otras palabras? Que son menos relevantes desde el punto de vista de la estructura terciaria o de la conformación nativa de una proteína, no así los giros beta, que los giros beta son los que participan en mayor presencia en una estructura terciaria. ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, yo no estoy viendo el PowerPoint. Pero las preguntas son para que ustedes la contesten, son para que Sí, ustedes la estudien. lo intenté, pero no entiendo. ¿Y cuál es la pregunta? Dice, ¿qué pasaría si la secuencia habla de la alfa hélice tiene muchos residuos de lisina o arginina cercanos a pH 7? Ya, pues ¿qué dijimos cuando empezamos a ver los péptidos? ¿Qué fue lo primero que vimos de los péptidos? Cata. No sé, pero es que yo estaba pensando lo de que son residuos que van a tener como su grupo R con carga positiva, pero no entiendo en realidad la pregunta o cómo desarrollarla. No, pero es que la estructura secundaria tiene que ver, se lo acabo de mencionar, la estructura secundaria tiene que ver con la estabilidad de los grupos R. Y yo ya les he indicado en varias oportunidades cuáles son las características de los grupos R que van a permitir que las estructuras secundarias se mantengan estables. Entonces, imagínense que en un alfa hélice usted tenga, por ejemplo, puros residuos ácidos o puros residuos básicos. Por ahí tiene que usted enfocar la pregunta. Es decir, ¿cuáles son las propiedades de los grupos R que van a determinar, por ejemplo, la estabilidad de una estructura? Y no solamente la estructura secundaria, sino que después daría cuenta de lo que se define como concepto de conformación nativa de una proteína, ¿ya?
Y esa conformación nativa de una proteína, ya que la vamos a ver el jueves en la mañana, también se basan en interacciones electrostáticas y no electrostáticas, particularmente de la cadena polipeptídica, que no esté formando una estructura secundaria, y también, y de manera importante, de los grupos R. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen una cadena con grupos R de la misma característica y propiedad, por ahí usted tiene que enfocar la pregunta. Yo no quiero responder a la pregunta todavía. ¿Ya? Pero ustedes tienen que llegar a su propia conclusión. Y cuando digan, profe, tengo la conclusión y la discutamos, ahí yo hago las observaciones correspondientes. Pero Esperanza dice, no es estable. Y Benjamín dice, muchas cargas, más o no, no sé. Pero por ahí va la cosa. ¿Ya? Por ahí ustedes tienen que hacer el análisis. ¿Ya? Ah, muchas cargas positivas, jajaja, perdón. ¿Ya? Ah, pregunta también, Benjamín. ¿Muchas cargas positivas o no? Faltó el signo de pregunta. Pero sí, pues no se olviden que fue lo primero que discutimos. Lo primero que discutimos cuando vimos péptidos, dipéptidos y tripéptidos en general, que de qué depende las propiedades de esa cadena, independiente si es un dipéptido, tripéptido o tetrapéptido. ¿Depende del amino terminal y depende del carboxilo terminal? No. Primero Benjamín me tenía que decir no, depende de los grupos R. Entonces, si yo quiero comparar, por ejemplo, una cadena polipeptídica, quiero comparar 3 cadenas polipeptídicas y resulta ser que las 3 son tripéptidos. Todos van a tener igual propiedad del alfa-amino y el alfa-carboxilo, con el amino terminal y el carboxilo terminal. La única diferencia entre esas 3 cadenas polipeptídicas son los grupos R. Y eso también lo discutimos en esa primera clase de péptido. ¿Ya ven? Y en base a los grupos R, podríamos decir si estamos a pH 7, si son ácidos, son básicos, son neutros, son polares con carga, sin carga, o si son hidrofóbicos. Y dependiendo de los grupos R, podríamos decir, mire, el péptido A es hidrofóbico, el péptido B es ácido y el péptido C es básico. Bueno, esa misma propiedad y características son las que van a determinar no solamente la estructura y propiedades químicas, sino que también van a determinar las propiedades físicas de mi cadena polipeptídica, es decir, los grupos R. Y si los grupos R son muy cargados, o están muy concentrada carga negativa, está muy concentrada carga positiva, o en una región o en un espacio determinado hay grupos muy voluminosos, todo eso va a afectar la estabilidad de la estructura secundaria. Y no solamente de la secundaria, sino que la estabilidad de la estructura terciaria o de la conformación nativa de una proteína. ¿Ya? No. Generalmente cuando ustedes tienen, por ejemplo, la prolina, al tener un enlace rígido y obligar a la cadena a cambiar de dirección, claro, no tiene ninguna posibilidad de otros espacios, de ocupar otro espacio. En cambio, si tiene una glicina y la cadena hace esto, ya eso le quita estabilidad termodinámica a una cadena. En cambio, si usted la tiene rígida, porque aquí tiene una prolina y obliga a esta cadena a tomar esta dirección, y no tiene la libertad de moverse a ninguna parte dentro de un área definida o de un espacio, obviamente eso le da mayor estabilidad. ¿Por qué? Porque esa cadena puede estabilizarse con, por ejemplo, interacciones débiles que van a mantener a mi cadena en esa posición. En cambio, si yo tengo una glicina, puede estar haciendo constantemente esto, y eso debilita un puente de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, en ese punto, obviamente, hay un mayor grado de desestabilización termodinámica donde hay una glicina en mi cadena polipeptídica. Entonces, me podrían decir, ¿cuál es la pregunta que me podrían hacer al tiro, de inmediato? Entonces, ¿por qué los giros beta, donde hay glicina, sí es estable? Porque esas estructuras secundarias sí son estables. Porque hay un punto de inflexión, pero esa cadena está estabilizada por otro puente de hidrógeno
que hace que, obviamente, como ser esta cadena muy flexible, puede adoptar esta conformación en el espacio y establecerse un puente de hidrógeno. Y no solamente uno, porque los grupos R de mi cadena también van a estar estabilizándose con el entorno inmediato al interior de esta proteína. Entonces, todos esos factores son y hacen o determinan que mi giro beta sí sea una estructura estable, ¿ya? Pero si yo quiero analizar solamente una cadena polipeptídica, ¿no? Estructura primaria, y aquí tengo una glicina, mi cadena va a estar haciendo esto. Pero es muy distinto cuando ustedes tienen una estructura terciaria, ¿ya? Donde la proteína se pliega. Ahí no solamente hay una fuerza de interacción, hay miles de fuerzas de interacción que van a dar cuenta de la estabilización de mi proteína como un todo, ¿ya? Que van a ser fuerzas de interacción muy superiores al grado de flexibilidad que tenga justo ese punto en mi cadena polipeptídica, ¿ya? Es como la suma de las otras fuerzas, obviamente, estabilizan este alto grado de flexibilización que puede tener, o de flexibilidad que puede tener mi cadena en un punto particular donde hay una glicina, ¿ya? Y por eso que las proteínas son estables termodinámicamente, ¿ya? Porque si no fuesen estables termodinámicamente, donde hayan glicinas, se podría desestabilizar mi cadena de manera muy fácil, y eso no ocurre, ¿ya? Pero esa es la idea. Ya, ¿qué otra pregunta tienen? Te quedan 2 minutos. Uy, así se pasa la hora. Profe, ¿podría repetir cómo se estabilizaba la prolina? Ya que no es estable porque pierde el hidrógeno. ¿Cómo era que se ¿No se estabiliza estabilizaba? la proteína? No, No se estabiliza, nunca. no. Ah, ya. ¿Cómo se va a estabilizar? ¿El grupo R se estabiliza? No. O sea, no es que no se estabilice. Sí se estabiliza el grupo R, la prolina, pero a través de una interacción del tipo hidrofóbica. Es la única posibilidad de estabilización de esa región de la cadena. No se olviden que la prolina está clasificada como un aminoácido apolar. Por lo tanto, apolar interacciona con apolar a través de una interacción del tipo hidrofóbica o de Van der Waals. Es la única fuerza de estabilización para el caso o para la región de la cadena donde hay una prolina como grupo R. ¿Ya? ¿Qué pasa con los enlaces peptídicos adyacentes a la prolina? Bueno, el el carboxilo o el carbonilo de la prolina sí se puede estabilizar con un puente de hidrógeno, porque es un dipolo. Pero el imino de la prolina, que forma el enlace peptídico con otro residuo aminoácido, ese imino no se puede estabilizar. Por lo tanto, en la región donde está la prolina, sí se puede estabilizar por interacción hidrofóbica, y la única y se puede estabilizar por puente de hidrógeno con el oxígeno carbonilo. Y lo único que no puede hacer es estabilizarse con puente de hidrógeno con el imino, por la falta de ese hidrógeno, ¿ya? O la pérdida de ese hidrógeno. Entonces, tampoco es un punto de, digámoslo, de inestabilidad termodinámica, no, porque la prolina sí se puede estabilizar por interacción hidrofóbica, el oxígeno del carbonilo de la prolina también se puede estabilizar con puente de hidrógeno. En cambio, lo único que no se puede estabilizar es el imino, nada más. Entonces tampoco es tan terrible como los procesos de estabilización termodinámica o de interacciones de un residuo común y corriente. Por ejemplo, si adyacente a la alanina, si adyacente a la prolina ustedes tienen una alanina, bueno, la alanina tiene su oxígeno carbonilo, que sí puede formar un puente de hidrógeno. El grupo metilo de la alanina se estabiliza por interacción hidrofóbica. Y el grupo amino de la alanina también se estabiliza por puente de hidrógeno. Entonces, la única diferencia entre ese residuo aminosídico y la prolina es que este tiene 3 puntos de estabilización, en cambio la prolina solamente tiene 2 puntos, por decirlo así de manera muy esquemática, 2 centros de estabilización. El grupo R y el oxígeno carbonilo. Y la alanina tiene, o el residuo de la alanina tiene el oxígeno carbonilo, el grupo metilo y el hidrógeno amido tiene 3. Entonces, tampoco es que no tiene, sí tiene, ¿no? Para que no quede la sensación de que la prolina es lo más inestable termodinámicamente que hay, no, en lo absoluto. ¿Ya?
¿Alguna otra pregunta? Revisen los videos directamente en el Zoom. Yo les puse, les quité la posibilidad de que, parece que los eliminen, no sé por cuánto tiempo, pero los intenté bajar y resulta ser que son tan grandes que se escucha la voz pero no se ve la imagen. Pero sí en el Zoom se pueden ver directamente. Entonces, traten de ver si ustedes los pueden rescatar o sencillamente si los pueden mirar directamente al Zoom, ¿ya? Pero lo que es de la clase 6 hasta la de ayer, sí, no las pude bajar porque son extremadamente grandes. Ámbar. Hola, profe. Hola, Ámbar. Lo que pasa es que estoy viendo porque no puedo visualizar el residuo 1 con el residuo 4 en el puente de hidrógeno. Como que así veo que se puede hacer el puente de hidrógeno, pero no puedo visualizar que sea efectivamente el 1 y el 4. El concepto de 1 y 4, lo que le dije yo, es los que entran al giro. Puede ser, imagínense que usted tiene una cadena polipeptídica, no sé, pues de 1000 residuos aminoácidos, y resulta ser que tiene una alfa hélix, una hoja beta plegada entre el 500 y el 700. ¿Ya? El 501, 502, 503, 504, 505, 506. Pero es el que entra al giro, entre el que entra al giro y que sale del giro, deberían haber 4 residuos aminoácidos. Entonces, ¿dónde se estabiliza por puente de hidrógeno? Entre el oxígeno carbonilo del primer residuo aminoácido que entra al giro con el hidrógeno amido del cuarto residuo que sale del ciclo. Perdón, del giro. ¿Ya? ¿Por qué? Pero... Porque el giro beta se define por la presencia de 4 residuos aminoácidos. Si el giro tiene 5, ya no es un giro beta. Si el giro tiene 6, no es giro beta. Si el giro tiene 3, no es giro beta, es giro gamma. ¿Me entiendes? O sea, si es un giro beta, está definido por la presencia en el giro de 4 residuos. ¿Y dónde se forma el puente de hidrógeno? Se forma, tiene que haber 2 residuos en la guatita, es decir, en el cambio de dirección, y por lo tanto el puente de hidrógeno se forma entre los residuos, el residuo anterior y el residuo posterior, es decir, entre el 1 y el cuarto, que forman parte del giro. Esa es la definición del giro beta. ¿Ya? Ya, profe, ahí entendí mejor. Gracias. Entonces, es fácil, si ustedes hacen el dibujito, partan del carbono alfa. Carbono alfa, carbonilo, nitrógeno. Carbono alfa, carbonilo, nitrógeno. Carbono alfa, carbonilo, nitrógeno. Y el carbono alfa lo numeran. Y le ponen carbono alfa 1, carbono alfa 2, carbono alfa 3, carbono alfa 4. ¿Ya? Y ese carbono alfa 4 tiene que tener un nitrógeno que forma parte de su estructura. Y ese nitrógeno es del cuarto residuo. Y ese tiene que estar formando un puente de hidrógeno con el oxígeno carbonilo del carbono alfa 1. ¿Ya? Pero el concepto de 1 y 4 son el número de residuos aminoácidos que entran o forman parte del giro. ¿Ya? Y esa es la clave. Ahora, si el giro es de 3, si solamente hay 3 residuos aminoácidos en el giro, el puente de hidrógeno es entre el oxígeno del que entra al giro y del que sale del giro. Se salta 1. Y ahí estamos hablando de un giro gamma. Si forman 4, nos saltamos estos 2 que quedarían en la guatita y por lo tanto se forma un puente de hidrógeno entre ese oxígeno carbonilo del que entra al giro y el hidrógeno amido del que sale el giro. Y si son 4 residuos, entonces, giro beta. Así es sencillo, ¿ya? Ya. Qué bueno, Alejandra. No sé, o tal vez tengo problemas de señal que justo en ese momento que las quería bajar, se bajaba solamente la voz. Pero lo voy a volver a intentar por último para irla subiendo al Drive y tengan todas las diapos, todas las clases ahí. Ya, esta es su hora de descanso, tienen clases después. El jueves seguimos en la mañana y en la tarde vamos a tener la primera ayudantía. Yo ya le subí el taller, vamos a comenzar con el taller de aminoácidos, que desde mi perspectiva
y del curso en general, considero que es más relevante. Creo que esa materia está un poquito más, no es más compleja, pero sí es preferible que la repasemos un poco más, ¿no? Así que el taller del día, yo le subí el taller, obviamente va a corresponder a lo que es aminoácidos, propiedades ácido-base de aminoácidos, estructura y todas las cosas que hemos visto en las clases de aminoácidos, ¿ya? Porque después viene péptidos, son cosas muy generales también, son cosas más conceptuales, pero lo que alcancemos a ver con Tamara el día jueves, ¿ya? De todas maneras yo les aviso, pero la idea es que ustedes vayan revisando los talleres, que vayan revisando el taller y lo vayan realizando, cosa que en la clase del jueves resolvamos más las dudas. Bueno, van a estar con Tamara y resolver más las dudas que está resolviendo todos los ejercicios del taller que por tiempo no se alcanzan a hacer, ¿ya? Así que si no hay más preguntas, no hay más consultas, que estén bien, ya. Profe, Chao. lo último. Sí, Alejandra. ¿Esta semana hay control o no hay control? Ah, deberían estudiar siempre. Sí, quiero hacerle un control esta semana. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Estudia cuando se puede. ¿Ah? Cuando se puede, uno estudia. ¿Cómo que cuando se puede? ¿No? Pues todos los O días. sea, hay muchos ramos. Uno Sí. tiene que estudiar para todos los ramos. ¿Muchos ramos tienen este semestre? A bioquímica le toca cuando le toca bioquímica. No lo entiendo. ¿Pero tienen muchos ramos este semestre? O sea, 5. Ámbar dice 5. Ya, ¿y qué ramos tienen? Bioquímica, tienen con la profesora Carmen Gloria. 4 de la malla, yo 6. 5. O sea, el que toma 5 ramos este semestre o el que toma 6 ramos este semestre tiene que distribuir el tiempo para estudiar los 5 o 6 ramos todos los días un ratito, un poquito. Porque así igual planifiquen bien su tiempo, porque cuando nosotros tengamos el ayuno, capaz que esa semana tengan muchas otras pruebas y se van a encontrar que en una semana o en 2 semanas tienen todas las pruebas de los 5 o 6 ramos y ahí uno empieza a analizar, chuta, ¿cuál estudio más? ¿Cuál me cuesta menos? Y ahí uno empiezan a dejar ramos de lado y sí, es horrible. Yo lo viví cuando era estudiante y a veces uno, por más que uno repita exactamente lo mismo, yo como estudiante hice exactamente lo mismo. Estudiaba a última hora y uno se ve completamente sobrepasado el tiempo. Y más allá de lo que ustedes pueden obtener con los controles, la idea es que vayan leyendo de a poquitito la materia, y no solamente este ramo, sino que todos los ramos le tienen que dedicar tiempo, porque todos los ramos son de este semestre son ramos que para ustedes son importantes. No sé, Michelle, si esa es la clave, pero lo importante a la hora que uno se levante, planificar bien el día y planificar bien el día y no procrastinar durante el día. ¿Saben lo que significa procrastinar? Sacarle el poto a la jeringa, en términos poco ortodoxos, es aplazarlo todo, es decir, no, mire, sí, esto lo voy a hacer más ratito, no, lo que estoy haciendo es muy importante, ¿no? Entonces, eso, y ahí uno tiene que cuesta una enormidad ser constante, pero sí, lo que dice Michelle es importante. Si yo tengo el hábito de levantarme a 1 hora todos los días, acostarme 1 hora todos los días y ojalá, en el mejor de los días, tener una planificación, ¿ya? Donde incluyan tiempo familiar, donde incluyan obviamente las comidas, donde incluyan, ojo, el descanso, les aseguro que eso les va a traer más beneficios que pegarse los plantones 2 o 3 días sin dormir tratando de estudiar un ramo a última hora, ¿ya? Eso sí que no se los aconsejo en lo absoluto, ¿ya? Entonces, sí, yo sé que es un semestre complejo, ¿ya? Más encima hay algunos de ustedes que ni siquiera conocen la universidad, no conocen a sus profes excepto por pantalla,
y están en una situación como esta, pero bueno, es lo que nos tocó a todos vivir en este momento y tratar de sacar todo lo positivo de este proceso. Y con mayor razón uno tiene que tratar de ser mucho más organizado. Piensen, no sé dónde viven ustedes, pero se están ahorrando el tiempo de viaje. Y ese tiempo de viaje uno lo podría reutilizar. ¿Ya? Reutilizar. Y en la medida en que ustedes planifiquen bien esos tiempos, no debería irles mal, o no debería faltarles tiempo, o sentir esa sensación de que les falta el tiempo. Todos tenemos exactamente la misma cantidad de horas al día, todos tenemos 24 horas. Pero hay algunos que son más organizados que yo soy súper al lote, yo organizo mi día en el momento, tengo que hacer esto, tengo que hacer... Pero no, yo creo que es importante organizarlo en base a las prioridades y a las cosas que para uno son importantes. ¿Ya? En el caso de ustedes le darán prioridad a sus ramos, priorizarán un día respecto del otro, qué ramo estudio, pero lo importante es que clase a clase ustedes vayan de a poquito, leyendo y estudiando toda la materia. Yo sé que ahora, si están aquí todavía conectados, porque no tienen clase, ¿ya? Pero muchos tienen clases después, entonces obviamente después no pueden repasar bioquímica. Ok, terminan sus clases, uno toma un descanso, toma 11, se relaja un rato, pero después, si ustedes tuvieron 3 ramos hoy día, bueno, antes de las 11 de la noche, entre las 7 y las 11, incluyendo la comida, estar con la familia, oye, vuelvan, solamente 20 minutos o 30 minutos, repasen el ramo 1, después descansan 10 minutos, otros 30 minutos, repasan la materia del día del ramo 2 y por último repasan en 30 minutos lo que el profe Marco habló en bioquímica hoy día. Repasar, no estudiar. Y le aseguro que eso ya le va a traer un beneficio. ¿Ya? Y hoy en día no tengo clase, con mayor razón ese día yo lo planifico y ya no estudio 30 minutos, ahora estudio 1 hora los ramos que pasé en la semana. Y así van ganando tiempo, porque les aseguro que otros ramos les van a pedir trabajo y eso también los mantiene ocupados. Y les quita el tiempo para estudiar de repente ramos que ustedes pueden considerar quizás más importantes o más difíciles y que necesitan más tiempo. ¿Ya? Así que una de las cosas que uno tiene que aprender es a planificar bien su tiempo. ¿Ya? Pero bueno, en la medida en que yo los pueda ayudar, no hay problema. Ya, yo reescribo todo mi apunte y no se me olvida nada. Yo hacía lo mismo, Michelle. Yo después de la clase tomaba el libro y era como repetir la clase, pero yo lo hacía directamente del libro. Era como rellenar mi apunte, completarlo, pasarlo en limpio, y eso ya también es un buen ejercicio. ¿Ya? Por lo menos a mí me resultó. Y después cuando veamos metabolismo era repetir todo y escribir y hacer un papelógrafo, hacer la ruta, porque al final eso es la práctica, y ya sea leyendo o reescribiendo o pasando en limpio los apuntes, todo ese tipo de actividades hacen que uno vuelva a recordar y se asiente el conocimiento. Y una vez que eso pasa, después ya pueden pasar unos días y después uno toma el libro y ya lo recuerda con más facilidad. Pero bueno, cada uno se tiene que conocer a sí mismo y tiene que saber dónde rinde más. ¿Ya? Yo no sé, pues yo era estudiante y a veces me gustaba estudiar de noche, pero hay otros que de noche no valen nada, entonces no, yo estudio de día. Pues cada uno se tiene que conocer dónde, en qué momento del día, bajo qué condiciones de estrés yo rindo más. Y en base a eso, bueno, ahí planificar mi día. Ya, yo también me retiro. Que tengan buena tarde todos ustedes. Conversamos en otro rato. Que estén bien, cuídense. Vamos a detener